Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. Sin duda, la economía mexicana va a crecer más este año que en el 2013, incluso por arriba de la mayoría de los países de América Latina, Europa y Estados Unidos. Pero nadie puede negar que se trata de un crecimiento insuficiente para las necesidades de desarrollo y de empleo que reclama la mayoría de los mexicanos. Las reformas estructurales, el ejercicio eficiente del gasto público, el apego al Estado de Derecho, la seguridad y la promoción de la inversión son claves para detonar un mayor crecimiento de nuestra economía. Para hablar sobre este tema, como cada semana, hoy nos acompañan Verónica Ortiz, Luis Carlos Ugalde y José Ureña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. También está con nosotros el maestro Virgilio Andrade. Él es director de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Bienvenido, Virgilio. ¿Cómo Muchas estás? gracias a todos. Buenas noches. Antes de iniciar el análisis sobre el crecimiento económico del país, los invito a ver esta nota que le hemos preparado sobre el tema. El bajo crecimiento de solo 0.64% en el primer trimestre anunciado por el INEGI obligó a la Secretaría de Hacienda a bajar su meta para este año de 3.9 a 2.7%. Si bien es una tasa de crecimiento superior a la que se pronostica para este año en Estados Unidos, Europa y varios países de América Latina, resulta todavía insuficiente para cubrir las necesidades del país. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el débil desempeño de nuestra economía se debió a tres factores fundamentalmente. El bajo crecimiento de la economía de Estados Unidos por las severas condiciones climáticas durante el invierno pasado, la afectación a la demanda interna por los nuevos impuestos al consumo de refrescos y comida chatarra, así como la caída de la producción petrolera. Los dos primeros factores son transitorios y se están disipando, por lo que las autoridades mexicanas esperan un mayor crecimiento para el resto del año. Durante la presente administración se han reforzado las políticas de mejora regulatoria, con el objetivo primordial de acrecentar la competitividad y el crecimiento económico. El esfuerzo mexicano ha sido reconocido por la OCDE, cuyo secretario general, José Ángel Gurría, señaló que se trata de medidas exitosas que contribuyen a mejorar la productividad. En México, se están creando empleos de acuerdo con datos del IMSS. La inflación mantiene su tendencia decreciente y se colocó en 3.4% anual en la primera quincena de mayo, lo que apoyará el crecimiento en los siguientes meses. El gobierno federal continúa ejerciendo el gasto público de manera acelerada para dar soporte a la actividad económica. Para el sector privado, un factor que impulsaría el crecimiento sería la reactivación del mercado interno. Para lograrlo, pide cambios a la reforma fiscal porque, en su opinión, inhibió el consumo y paralizó la inversión. La respuesta oficial es que no habrá cambios en materia fiscal. Un dato alentador para la economía mexicana es que la inversión extranjera directa ascendió a $5.821 millones en el primer trimestre de este año. Una señal positiva que refleja la confianza de los inversionistas internacionales en el futuro de México. Esto, aunado a las reformas estructurales, anticipa un mayor crecimiento al final de este gobierno. Virgilio, ¿cómo mover a la economía mexicana? ¿Cómo lograr un mayor crecimiento que sea realmente más satisfactorio? Se habla ya de que hacia finales de esta administración quizá estemos alcanzando tasas de 5%, pero hoy la meta de crecimiento la acaba de bajar la Secretaría de Hacienda de 3.9 a 2.7%. Ya mencionaste los ejes centrales para promover un mejor crecimiento económico. Empezaría de esta manera: hay que hacer todo. ¿Y qué significa todo? Primero, las reformas estructurales, porque esas traen mucho mayor inversión y mayores jugadores a lo principal y a lo que trae mayores ventajas y a lo que en el mundo da más: la energía, las telecomunicaciones, fundamentalmente. Segundo, la promoción del comercio exterior y de la inversión. El comercio exterior nos ha dado muchísimo en los últimos 20 años, se ha triplicado el comercio exterior y se ha diversificado de una manera inédita en el mundo. Es muy importante seguirlo impulsando. Tercero, reencauzar el gasto a planes de infraestructura vinculados con el mejor crecimiento. Por eso el Plan Nacional de Infraestructura está vinculado no solo con las comunicaciones y transportes, que es lo tradicional, sino también con asuntos vinculados al comercio exterior, por eso modernización de aeropuertos o carreteras, y también establecimiento de una serie de infraestructuras para poder promover mejor nuestra parte energética y nuestra parte de telecomunicaciones. Pero además de eso, hay
un conjunto de elementos específicos concretos que se pueden trabajar y que se deben trabajar, como por ejemplo facilitar la apertura de negocios en las localidades del país y mejorar las regulaciones para que haya menos barreras a la entrada a las distintas industrias y también a los distintos nichos comerciales y mercantiles del país. En resumen, así lo vería. Verónica. Sí, sin duda me parece que tocas un tema muy interesante porque tenemos la tendencia quizá a enfocarnos o a cifrar las expectativas en los temas grandes de las reformas estructurales que sin duda van a ayudar mucho. Pero justamente en esta semana, el viernes, se da a conocer el reporte de Doing Business en México, que es el del Banco Mundial, del IFC, y tocas exactamente los temas que, digamos, ya en el aterrizaje de las reformas, en la implementación, es donde nos atoramos, ¿no? Es decir, en temas como la facilidad de apertura de negocios, conseguir licencias de permiso, licencias de construcción, el registro de la propiedad de manera eficiente y el cumplimiento de contratos. Y tenemos dentro del país contrastes que nos dan resultados como que la Ciudad de México, ¿no?, esté rankeada en el último sitio de facilidades para apertura de negocios. Ahí el tema de reforma o de mejora regulatoria incide sustancialmente, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Sin duda es un tema crucial que atraviesa todos los ejes de impulso al crecimiento. Atraviesa la parte de las reformas estructurales porque ya están las bases constitucionales, el país sí ya cambió, aunque no lo comentemos mucho, ya cambió. ¿Por qué? Porque hay bases en la reforma energética y en la reforma de telecomunicaciones que, si uno los imagina, son un modelo totalmente distinto a lo que vemos hoy. Pero, además de las reformas que vengan del Congreso, los órganos reguladores deben poner reglas específicas. Esas reglas es óptimo que tengan condiciones de eliminación de barreras a la entrada, de definición muy clara de los derechos que tienen y obligaciones de cada uno, y de tratar de que la aplicación de esas reglas traiga mayores beneficios que costos. Esa es la tarea de la mejora regulatoria, aplicar métodos para poder calcular eso debidamente y para poder pronosticar muy bien qué puede pasar con determinado modelo de reglas. Pero la otra dimensión de la mejora regulatoria es precisamente la de propiciar facilidades para hacer negocios. ¿Qué quiere decir esto? Para instalar un comercio en una localidad, lo cual también es muy importante, porque en México hemos tenido periodos importantes de crecimiento, incluso en los años recientes ha habido años buenos de crecimiento, nada más que cómo está distribuido. Y ese es otro reto importante, porque el norte del país concentra, y las grandes ciudades también concentran los beneficios del crecimiento económico, y necesitamos tener fórmulas y medidas de política pública para que dicho crecimiento pueda tener impacto en las localidades en general. Y una forma de hacerlo es facilitando la apertura de negocios. ¿Esto qué quiere decir a su vez? Menos trámites, menos tiempo y mayores certezas para que puedan jalar los pequeños comercios que forman parte de la vida cotidiana de la sociedad. Reactivar, ¿no?, la economía. Pepe. Así es. Se habla mucho de reglas, no son demasiadas reglas las que tenemos, mucha regulación y aparte una burocracia que obstruye realmente el desarrollo económico. Precisamente la mejora regulatoria tiene el propósito de tener las mejores definiciones posibles de las reglas para que no se multipliquen. La mejora regulatoria nació por eso, porque hay una tendencia del Estado y de todo gobierno a tratar de controlar las dinámicas que tiene la sociedad imponiendo reglas de juego. Pero en la medida en que va imponiendo más, va siendo más costoso desarrollar aquello que quiso regular. Entonces, justamente un punto fino de la mejora regulatoria es evitar e incluso eliminar aquellas normas que van a obstaculizar el desarrollo de determinados sectores. Entonces es muy importante lo que acabas de plantear, porque la mejora regulatoria tiene ese propósito y la tarea de vigilancia y de monitoreo de ello después de que se aprueben las leyes del Congreso va a ser fundamental para que haya un debido aterrizaje de las reformas estructurales. Luis Carlos. Virgilio, yo estoy en general
bastante satisfecho con el contenido de algunas reformas estructurales, no de todas, pero de varias de ellas, de la mayor parte. Pero un asunto medular para que jalen bien es la regulación sobre los agentes del juego, y no solamente la calidad de la regulación, la capacidad de regulación de las autoridades en la marcha. Por ejemplo, en el tema energético, cuya reforma a mí me gusta bastante, el tema es que no tenemos experiencia regulatoria porque nada más había un jugador que era el gobierno, Pemex. Y entonces todos los que saben de energía en este país básicamente han trabajado en Pemex. Y ahora tienes que crear tienes que fortalecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos, habrá una en materia de seguridad industrial, en temas ecológicos, en toda la cuestión de contrataciones, es una cosa sumamente compleja jurídicamente. ¿Cómo le haces sin experiencia para instaurar esta calidad regulatoria y eficacia regulatoria? Te haría el siguiente comentario. En realidad nos vamos a enfrentar a un nuevo escenario más que a la falta de experiencia. Y el nuevo escenario es que tienes que establecer reglas asumiendo que hay nuevos jugadores junto con Pemex. Porque anteriormente, vamos a dividirlo históricamente en 3 etapas. En una primera etapa Pemex hacía todo. En una segunda etapa Pemex no es que hiciera todo, pero contrataba a otros jugadores para que se lo hicieran. En esta tercera va a haber otros jugadores paralelos y al mismo tiempo Pemex va a hacer algunas cosas y al mismo tiempo Pemex va a contratar a otros. Ese es el reto. Cómo ir diseñando reglas de juego específicas para poder combinar los 3 modelos al mismo tiempo. Y ese reto puede recargarse en las mejores prácticas internacionales de los países que lo han realizado, en recomendaciones de los organismos multilaterales que se dedican todo el tiempo a eso, a detectar cuáles son las mejores prácticas, y en métodos ya probados de cómo generar una mejor regulación con base en el tipo de fenómeno que se está presentando. Con esos 3 ejes sí tenemos condiciones para poder ir armonizando lo que 3 o más actores públicos van a tener que realizar como tarea regulatoria. Y tú ya lo dijiste, hidrocarburos, la seguridad industrial y ecológica y la parte de la regulación de los mercados de energía. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos para seguir analizando este interesante tema que nos afecta a todos los mexicanos, cómo mover a México para que haya mayor crecimiento de la economía. Gracias por continuar con nosotros en este programa sobre cómo lograr mayor crecimiento de la economía. Virgilio, hay que darles certidumbre a los inversionistas, a los agentes, pero ahorita hay un proceso de tensión en el Congreso. Todavía las leyes reglamentarias de las reformas de telecomunicaciones y energética están ahí, hay un intenso proceso de negociación, hay debate y esto pues no genera situaciones de certidumbre hasta que no se aprueben. ¿Cómo ves tú este proceso? ¿Cómo acelerar ese proceso de certidumbre para los inversionistas? A mi juicio, el proceso está acelerado. Tan es así que se están convocando a periodos extraordinarios para tener la aprobación lo más rápido posible. El gobierno no ha dejado de trabajar con los actores centrales del Poder Legislativo un solo día para tratar de afinar los proyectos. Paralelamente, claro, al debate público natural, que es propio no solo de los sistemas democráticos, sino de las reflexiones humanas naturales para guardar los equilibrios debidos. A mi juicio, sí hay una plataforma muy importante de certidumbre, las reglas constitucionales, porque son abundantes, no solamente en su cuerpo principal, sino en el régimen transitorio. Y el régimen transitorio va dando la receta de los pasos a seguir y refleja con mucha claridad los modelos que va a haber en telecomunicaciones y en energía. Dado ese caso, a mi juicio, el asunto de incertidumbre es más, el día de hoy, una resonancia propia de la dinámica del presente que una situación real. ¿Por qué? Porque este año tendremos las condiciones para tener las leyes, el año que entra las condiciones para tener las reglas específicas, y son periodos más que entendibles y normales
cuando cambia radicalmente un país, como ha cambiado, no nos hemos dado cuenta, pero en lo energético y en telecomunicaciones ya cambió radicalmente. Por no hablar de otras, por ejemplo, la situación de la reforma política u otros temas, pero esos dos que inciden directamente en el crecimiento muestran un cambio radical. A mí me parece que efectivamente en el papel el reformismo es impresionante, en su mayoría para bien. Y yo creo que lo han hecho muy bien como gobierno y los partidos de oposición lo han hecho muy bien en general. Yo lo aplaudo muchísimo. Pero hay una verdad de perogrullo que hay que decir. Si tú cambias las reglas del juego para bien, pero estas no se aplican correctamente o de manera pareja, pues nos quedamos con la ilusión que viene desde el siglo XIX de que vamos a hacer la Constitución perfecta y luego quién la aplica o quién la obedece. Y yo creo que el gobierno, los partidos, los gobiernos en México han hecho muy poco para que esto ocurra. Entonces, esa yo creo que es la mayor obstáculo al crecimiento económico, la certeza jurídica. Y la certeza jurídica no se obtiene reformando la Constitución, se obtiene aplicando la ley imperfecta como sea, y ahí yo veo mucha timidez por parte de los actores políticos. Ahí estás tocando un punto muy fino, porque tenemos tres mecánicas para poder aterrizar una reforma. La base constitucional, dependiendo cómo la construyas. Aquí, a diferencia de otras veces, no solo son principios, existen obligaciones muy específicas, incluso auditables, observables, evaluables, y ya para reguladores específicos. Luego sí, tienes el régimen de las leyes, pero hay uno tercero. Los reguladores no pueden pararse, entonces deben estar emitiendo reglas constantemente para poder aterrizar el modelo. Y ahí es en donde coincido contigo, en que la certeza jurídica y regulatoria, por eso el tema de mejora regulatoria es importante en un Estado, juega un papel muy relevante para poder consolidar las condiciones de crecimiento. Si no existe mejora regulatoria o certeza jurídica, no vas a poder sostener la inversión de manera estable y sistemática. Vas a tener también comercio inestable, porque van a ir y venir aquellos que están interesados en comprar o vender productos de México. Y evidentemente esto incide en la dinámica general de la economía y vamos a ver variabilidades que nos van a impedir llegar a los escenarios deseables de crecimiento. En eso estoy de acuerdo. Y por eso se tiene que trabajar para ello en adelante. Verónica. A mí hay otro tema que me interesa y me preocupa, porque en justamente todo este impulso reformista que estamos viviendo, lo que se ha fortalecido es las capacidades del Estado, digamos, de manera muy centralista, es decir, de retomar el control. Y las asimetrías incluso de las que tú hablabas de las regiones, cómo conciliar digamos, ánimo de centralista con el fortalecimiento de las capacidades y de las instituciones a nivel regional. No hay digamos, un contrasentido, no se contraponen los objetivos. Es muy importante tomar medidas adicionales a las reformas estructurales. Aprovecho para decir algo muy importante. Sin reformas estructurales este país no va a pasar nunca de un crecimiento del 3%. Y para poder tener condiciones sociales más estables necesitamos entre 5 y 6 cuando menos. Las reformas estructurales las van a dar. Pero no podemos solo apostar a las reformas estructurales si se tienen que hacer tareas cotidianas que ya mencioné, comercio, infraestructura y la tercera, todas aquellas medidas para fortalecer las localidades y que hoy le llaman crecimiento incluyente y el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno le llama desarrollo incluyente. Y una forma de hacerlo es facilitando las condiciones que las reglas locales ofrecen. Y eso solamente se logra con dos herramientas. Una sí puede ser centralizando, pero en el entendido de que políticamente no es deseable y a veces no es posible, entonces los sistemas de cooperación y los sistemas de evaluación externa del desempeño de las entidades federativas en rubros específicos de la economía y de las regulaciones coadyuvan a que los estados cooperen, como es el caso del nicho de la facilidad para hacer negocios, en donde todas las entidades federativas giran alrededor de una sola agenda, están monitoreadas y están permanentemente comunicadas entre sí y con el gobierno federal, y diría yo incluso con los gobiernos municipales. Entonces, esta es una medida de política pública y también de estrategia política que el gobierno central debe mantener a lo largo de la administración.
porque sí es un hecho que el crecimiento y las condiciones sociales presentan notorias desigualdades a nivel regional y a nivel de nichos de población. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos rápidamente para seguir analizando este importante tema que afecta directamente el bolsillo de todos los mexicanos. Gracias por continuar con nosotros en este análisis sobre el crecimiento económico. Pepe. Virgilio, dos preguntas. Una, Sí, claro. en las condiciones actuales, estados y municipios no son un obstáculo para aplicar las reformas por sus reglamentos, por su falta de visión, por su mala estructura administrativa. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, la IP se queja mucho de que no hay gasto público, Bien. de que dependemos del gasto público para como motor de desarrollo. Bien. ¿Está fluyendo el gasto público como nos hacen creer? La primera pregunta, más que un obstáculo me parece retador y te voy a explicar por qué. Primero porque cada entidad federativa tiene su soberanía, pero reitero, en la medida en que haya índices y en que haya indicadores y en que haya beneficios para la entidad federativa respecto de las reformas estructurales, pues, cualquier inversión que pase por un territorio de una entidad federativa, imagínate lo que significa de beneficios, eso es incentivo para que cooperen. ¿Quién tiene que poner la agenda común? El gobierno federal. Y está relativamente puesta en lo que es mejora regulatoria. Y es retador en los municipios tener 2.457 y tener 367 potenciales impulsores de la economía. Es retador, ¿por qué? Porque necesitas diseños distintos y además los retos son diferentes. Y también el gobierno federal es responsable de ir calibrando para después entrar a un detalle fino que ya es de política y que no solo es técnico de incentivos, que es la cooperación. Entrar a la cooperación armónica con entidades federativas y municipios. Yo te diría que es retador. El asunto del gasto público. El gasto público fluye, pero es importante decir que se necesitan cumplir con una serie de condiciones de transparencia exigidas incluso a nivel internacional. Se necesitan cumplir con condiciones incluso establecidas en tratados internacionales y por lo tanto no es un asunto mágico de poder sacar de la chistera los elementos que ya tienes aprobados. Se necesita cumplir también con una serie de condiciones, pero la mejora regulatoria también interviene, particularmente en aquellas vinculadas con el gasto social. Perdón, Luis Carlos. No, a mí me parece que la calidad del gasto público es uno de los mayores obstáculos del crecimiento. En México estamos fascinados con la cantidad del gasto público, pero no con su calidad. Y así como es necesario hacer reformas estructurales para crecer más allá del 4%, yo creo que una reforma fiscal como la que hubo en diciembre, que extrae pero gasta mal, es la peor combinación. Y ahí tampoco veo un ánimo reformista de nadie, de mejorar la calidad, sobre todo en los gobiernos locales y las entidades del país. Entonces, si eso no se soluciona, tú sacas un peso de la sociedad y se te diluye. Y ese es un gran problema, creo yo. Te doy un elemento para tu análisis. El gasto público hoy representa el 21.6% más o menos del Producto Interno Bruto. En términos óptimos tendría que crecer al 25%. Y para que crezca al 25% hay que saber de dónde sacas el dinero. Hay que saber si cobras más impuestos, si te endeudas, o si con la dinámica de inversión vas a poder tener mayores jugadores que te puedan aportar dinero. Porque los ingresos petroleros, todos lo sabemos, no es ningún secreto, se están disminuyendo paulatinamente, ya no puede vivir el gobierno de eso. Entonces, coincido en que debe el gasto tener una mejor orientación. Y el elemento que te voy a dar o que les comparto para su análisis es, vean el Plan Nacional de Infraestructura. A mi juicio, el Plan Nacional de Infraestructura puede ser la clave para ir reorientando paulatinamente el gasto y que no se quede en distintos rubros, porque hay muchas partes del gasto que se quedan como en medio. No van a la asignación social, pero tampoco van a la inversión. Van a impulsar una serie de programas que tienen, sí,
beneficios, pero probablemente el Plan Nacional de Infraestructura traiga mayores. Entonces, para mí, ese es un elemento clave que si se asoman, podría ser un punto de partida para reorientar el gasto. Solamente para redondear mi preocupación, Virgilio, el Estado mexicano ha presumido que el gasto social ha crecido en los últimos 20 años, lo cual es cierto. Claro. Y yo creo que Chiapas es el ejemplo donde el Estado mexicano se volcó después del levantamiento zapatista en 94 a tratar de solucionar las condiciones allá. Después de 20 años y cientos de miles y miles y miles de millones de pesos invertidos, los índices de pobreza y de marginación son iguales y en algunos casos marginalmente peores. ¿Qué peor fracaso puede haber del Estado mexicano en su capacidad para gastar y intervenir que Chiapas? Entonces, cambiar eso va a llevar generaciones y lo veo un gran reto, Virgilio. Porque además el reto se complica con otra situación en este momento que hablas de Chiapas. Las estructuras poblacionales y la distribución de las localidades son un factor exógeno para tomar definiciones en torno al gasto. El 30% de la población vive, o sea, más de 30 millones de habitantes, o alrededor de 30 millones de habitantes, viven en comunidades de menos de 2.500 habitantes. Hay que imaginarse eso. En Chiapas son 20,000 comunidades. El aislamiento de las comunidades hace más retador el ejercicio del gasto. Y entonces tú ves mejoras sustanciales en Chiapas en distintos rubros, en sus ciudades, pero sigues teniendo el problema de las comunidades porque marginalmente es caro y difícil ir atendiendo y es condición necesaria a su vez. Entonces es un elemento retador interesante. Virgilio, el viernes pasado hubo la asamblea del Consejo Coordinador Empresarial donde estuvo el presidente. Evidentemente las reformas estructurales están afectando, tocando fuertes intereses que antes no se habían tocado y por eso también hay cierto malestar en el sector empresarial. La reforma fiscal es claramente un ejemplo, con todo lo polémica que pueda ser, porque a nadie nos gusta pagar impuestos. Sin embargo, ¿cómo ayudar o contribuir a que la inversión privada nacional sea alentada? Porque claramente la inversión internacional, pues hay confianza. En el primer trimestre, la inversión extranjera directa fue de 5.821 millones de dólares, históricamente una de las más altas durante los últimos años. Entonces, ¿por qué a nivel nacional no se ve esa confianza reflejada y a nivel internacional sí? Primero, el sector empresarial es altamente dialogante con el gobierno. Estando en lo personal en la Secretaría de Economía lo puedo testificar. Todos los días están dialogando y están preguntando qué es lo que sucede, cuáles son las perspectivas, de qué manera pueden colaborar y desde luego plantean sus demandas y situaciones que les afectan. Esa ya es una buena premisa, porque poder dialogar con ellos de manera permanente es un factor necesario que el gobierno debe hacer con todo el mundo. Entonces, hacerlo con el sector empresarial es condición necesaria. Ahora, ellos están haciendo planteamientos paralelos a lo que es simplemente las reformas estructurales. ¿Por qué? Porque nuevamente, está bien que las reformas estructurales nos vayan a dar 2 puntos más del PIB, pero el tamaño de país y la dinámica comercial que tiene abre muchísimos nichos adicionales de mercado. Todo el mercado manufacturero sigue siendo muy potente a nivel nacional y regional. Entonces, a la comunidad empresarial se le puede brindar confianza desde el gobierno con algunos temas específicos y uno de ellos sí es el tema de la regulación. ¿Por qué? Porque ellos plantearían una serie de temas que tienen que ver con la dinámica comercial, con la dinámica de las exportaciones, incluso un importante empresario ya lo planteó, y trabajar en reglas que faciliten esto puede ayudar a que la confianza de los empresarios se siga fortaleciendo igualmente, más allá de las reformas estructurales. Virgilio, gracias por acompañarnos esta noche, gracias a todos, muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias a usted también por estar esta noche aquí en este programa. Sin duda hay que darle seguimiento porque el crecimiento económico es fundamental para que haya mejores condiciones de empleo y de bienestar para todos los mexicanos. Buenas noches.